Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a estos jueves de debate que hoy se inician aquí en el Faro Cosmos. Estamos muy felices de que en México haya esta posibilidad de tener diálogos plurales, informados, pero también respetuosos, que haya opinión y que se hablen los temas más urgentes, más relevantes, todas esas problemáticas que están en la mente de la ciudadanía y que son urgentes de conversar para poder ir entendiendo mejor. Por ahora yo quisiera presentarles la mesa de hoy, que se titula Malitzin y las mujeres indígenas. ¿De qué se trata? Pues se trata de justamente debatir este personaje histórico, esta persona extraordinaria que fue Malitzin Malinali, doña Marina, mal conocida como Malinche, y que podamos acercarnos a este personaje desde otras visiones. Para ello han venido a este jueves de debate ni más ni menos que unas ponentes verdaderamente maravillosas. Vamos a tener aquí en presencia a Yelitza Ruiz. Ella nació en Iguala, Guerrero, en 1986, imagínense, es muy joven. Es decir, son voces jóvenes pero muy informadas y eso es lo que necesita este país. Ella es poeta y ensayista, estudió la licenciatura en Derecho y maestría en Estudios de Arte y Literatura en la UAM. Es directora del Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores Acapulco, Barco de Libros. En fin, podríamos seguir adelante con toda su biografía, pero lo que más nos interesa es escucharla y conocer un poco cuál es su visión de esta gran Malitzin. También va a estar de forma virtual otra gran escritora, Yasnaya Elena Aguilar. Gracias, Yasnaya, por estar aquí. Te damos la bienvenida. Ella también es lingüista, investigadora y activista por los derechos lingüísticos, es originaria de Ayutla, Oaxaca, y es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, así como de la maestría en Lingüística por la UNAM. Su área de trabajo se centra en la divulgación y estudio de diversidad lingüística. Y muy importante tu presencia porque sabemos que la conquista, pues mucho pasó por la palabra. Y hoy justo vamos a hablar de una mujer que pudo sobrevivir y salvar su vida y su dignidad a través de la palabra. Y por último tenemos otra colaboradora, en este caso colaborador, pero vamos a hablar en femenino porque somos mayoría de mujeres, que es Federico Navarrete, doctor en Historia y antropólogo, y también doctor en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también da clases. Es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Federico ha hecho también una aportación invaluable a esta temática, sobre todo a la temática del racismo, que en nuestro país sigue siendo un tema que se discute y se debate poco, pero se ejerce mucho. Así que tenemos que seguirlo hablando. Pero para ya entrar en la temática, yo quisiera que hoy iniciáramos con una pregunta. Esta es la pregunta que les hacemos. ¿Es un buen momento entonces para retomar la figura de Malitzin y ponerle el lugar que le corresponde? No sé si quieres empezar tú, Yelitza. Buenas tardes. Por supuesto que es el momento idóneo de retomar esta representación porque siempre que hacemos el ejercicio para hablar sobre historia de mujeres en México o en cualquier aula, les pregunto, 3 mujeres indispensables, en este caso en la historia de México, en cualquiera de las 3 etapas, en cualquiera de, perdón por denominar etapas, en cualquiera de estos lapsos que conocemos.
Y siempre es muy complejo sumar las tres o repetimos las mismas que son usualmente Leona, Josefa Ortiz de Domínguez, Carmen Cerdán, pero también esta otra representación que pasa a la hora de hacer historia de mujeres de la categoría de género, de la raza y por supuesto de la clase social en la cual se ve completamente atravesada la figura de Malitzin. Esto es sumamente importante porque si no tomamos estos otros 3, 4 elementos en los cuales se atraviesa la construcción histórica de un personaje tan poderoso que además manejaba una representación que para ese tiempo era casi impensable, que es el poder de la lengua. Y hablando de la lengua a través de este trinomio que me gusta llamarlo de cuerpo, lengua y territorio, esta posibilidad de cómo está representada Malitzin a través de esta figura de la lengua es sumamente poderoso e importante. Entonces, retomando en este binomio de nuestras relaciones con el poder, pues por supuesto que posteriormente del siglo XVIII y del siglo XIX, la capacidad de tener la palabra o el ejercicio de este poder completamente distinto al que habían manejado hegemónicamente los hombres hasta ese entonces, pues tenía que ser difuminado y completamente oscurecido. ¿Y cuál es la forma más puntual que durante muchísimos años la historia ha hecho esto a las mujeres? Calumniarlas. Y la calumnia es uno de los delitos que más queda presente en cuanto no solamente en el entorno moral, sino a través de la supuesta neutralidad de la ley, las formas más hostiles de castigo hacia la mujer como cuerpo entero de derechos es a través de la calumnia y es a través de la supuesta sedición. Delitos que por supuesto con el tiempo se fueron difuminando, pero es justo que esta representación de Malitzin nos pueda dar la primera entrada a dialogar sobre las relaciones de poder que hemos tenido históricamente las mujeres, no solamente con el hombre, sino con el mundo en general y lo que esta cosmovisión significaba en ese tiempo. Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué opinas tú, Yasnaya, de lo que estamos platicando? Hola, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Les saludo desde la Sierra Norte de Oaxaca, aquí en Ayutla, y bueno, me hubiera encantado poder estar ahí escuchando en vivo, pero bueno, también agradezco la posibilidad de la tecnología que nos permite poder tener este diálogo. Yo creo que tuve dos encuentros con la figura de Malitzin. Una claramente fue a través de la historia oficial, ¿no? De la historia que nos cuentan y que genera como genera unos lentes, ¿no? Con los que nos cuentan y nos narran un pasado del Estado mexicano. Y después fue justamente hace un tiempo otra vez a través de diferentes encuentros, por ejemplo, con Federico Navarrete y también con bibliografía y justamente a propósito de la conmemoración de los 500 años. Y en este segundo encuentro me di cuenta de lo importante que es la figura de la Malitzin, de lo que fue ella como una mujer de su tiempo, pero también las múltiples lecturas que se han dado de ella para poder desde ahí desarticular muchas ideas en torno de lo sucedido hace 500 años. Y bueno, desde esta historia oficial que se cuenta, se habla de una mujer que fue una traidora, de una mujer que se enamoró y prefirió a un hombre como Cortés. Y creo que ahí está cristalizado precisamente un montón de prejuicios que hay sobre las mujeres indígenas, sobre las mujeres en general, el papel de las mujeres en ese proceso complejo, y que ahí yo quería como hablar de diferenciar tres procesos diferentes, ¿no? que están asociados a esos 500 años. Por un lado, la caída de Tenochtitlan como un hecho puntual, las subsecuentes guerras de conquista y después el establecimiento del orden colonial, ¿no? Y que es necesario diferenciar eso. Y creo que sí, es un momento muy importante porque también la memoria que se guarda de ella en otros espacios que no son los espacios de la historia oficial nos hacen ver a una mujer compleja, una mujer que estaba en unas circunstancias extraordinarias y que tuvo un papel fundamental en lo sucedido
sucedido hace 500 años y que la única manera en la que podemos llamarla traidora, como se ha llamado históricamente, es pensar que México, el México de ahora, es Tenochtitlan. Y eso no es así, ¿no? O sea, esa identificación con el México actual, con una sola de las ciudades de ese momento, que era Tenochtitlan, es simplificar demasiado lo que sucedió ahí. Y además la importancia del poder de la palabra y de conocer todas todo el entramado de significados hasta hacerla una de las figuras fundamentales en esos hechos, en todo lo que sucedió hace 500 años, y que por lo menos desde la mirada de los pueblos que desde entonces empiezan, ¿no?, a categorizarse como pueblos indios o como pueblos indígenas, en esos momentos hay una visión de Malintzin muy distinta a la que nos han contado desde la visión de quienes llegaron, de los españoles, ¿no? Y creo que eso se puede ver perfectamente en cómo se le representa a ella, en el hecho que incluso a ese binomio extraño que se va formando entre Cortés y Malintzin adquiere incluso en varios momentos un protagonismo mucho mayor que Cortés, ¿no? De hecho, que a veces incluso Cortés recibe el nombre, ¿no? Muchas gracias. Y tú, Federico, antes de que ustedes, ya sé que tendrán muchas preguntas, pero para que escuchemos esta tercera voz. Yo creo que probablemente en Mesoamérica había habido casos similares, pero digamos que desde entonces no ha habido quizá un personaje femenino de ese origen, en esa condición de marginalidad extrema, que haya logrado acumular el poder, el prestigio y la fama que ha tenido Malintzin. Y sabemos que Malintzin tradujo todas las conversaciones de Cortés, todas y cada una, con aliados, con enemigos, con los tlaxcaltecas, con Moctezuma, con todos. Sabemos que Cortés hablaba, pero Cortés no sabía cómo Malintzin traducía, porque no hablaba náhuatl, y tampoco sabía lo que le respondían los gobernantes indígenas a Malintzin. Solo sabía lo que Malintzin le decía otra vez en español. De las 4 pasos de la traducción, Malintzin controlaba la mitad y era la única que podía entender la conversación en náhuatl y en español. Ni Cortés podía entender el náhuatl, ni los gobernantes indígenas podían entender el español. La única persona que estaba a cargo de la traducción y que entendía la cadena comunicativa completa era Malintzin. Y ese es su poder. Lo que Malintzin le dijo a los gobernantes mesoamericanos no es necesariamente lo que Cortés decía. Es una interpretación mesoamericana de eso que decía Cortés, y eso fue lo que permitió lo que llamamos conquista. Y ese es el inmenso poder de Malintzin. Adquirió ese poder precisamente por medio de su propia iniciativa, de la utilización de su cuerpo y de la utilización de la palabra. Entonces creo que sí es más que pertinente hablar de esos temas en el siglo XXI, ¿no? Magnífico, pues vamos a dejar las preguntas, por lo menos 2 preguntas para ahorita pasando el corte, porque tenemos que hacer esas pausas que se hacen en la televisión y que la vuelven que no sea parte de la vida real, pero volvemos en un segundo. Aquí estamos hablando de Malintzin en estos jueves de debate en el Faro Cosmos. En el corte anterior hablábamos precisamente de la pertinencia de reubicar a este gran personaje y darle su importancia a la mujer indígena, y quedamos con la deuda del público de escuchar una pregunta. Ya tenemos a alguien aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. He escuchado los nombres de Malinali, Malintzin, Marina, y me gustaría saber por qué una persona tan importante para este periodo histórico tan fundamental, por qué hay ambigüedad respecto a su nombre, por qué no se sabe realmente cómo se llamaba y en qué momento fue que desapareció ese registro, por un lado. Y por otro, quisiera preguntar también, en específico al doctor Navarrete, tengo claro que en el periodo virreinal le servía políticamente decir que fuimos conquistados y que Hernán Cortés había sido vencedor de este territorio. Sin embargo, para el nacionalismo posrevolucionario, ¿por qué le convenía al PRI seguir diciendo que fuimos conquistados y que Malinche fue una traidora? Muchas gracias. ¿Quieres responder la primera, muchachas? ¿Alguna de ustedes? ¿Quieres empezar? Bueno, si quieren, yo respondo la primera y Yelitza se ofreció a responder la segunda y podemos dialogar. La primera, bueno, como muchas mujeres que son sometidas a cautiverio, muy probablemente la mujer que ya conocemos como Marina o Malintzin
perdió su nombre original en el momento de ser pues, arrancada de su familia o de su contexto original, ¿no? Eso sabemos que sucedía con las personas que fueron esclavizadas en África y traídas a América, que eran todas bautizadas al azar en la circunstancia ya del cautiverio, y es muy probable que haya sucedido también con ella. Probablemente su nombre original fuera oluteco, era una lengua mijezoqueana porque ella era de Oluta, entonces probablemente su nombre fuera en ese idioma. El primer nombre que conocemos es Marina, que es un nombre español que le dieron cuando las 20 cautivas fueron regaladas en abril de 1519 a los españoles las bautizaron para poder tener relaciones carnales con ellos. No las convirtieron porque no les enseñaron nada, no les enseñaron ni el catecismo, ni siquiera el Padre Nuestro que estás en los cielos. Simplemente las bautizaron para no contaminarse ellos al tener relaciones carnales con mujeres no católicas, entre comillas. Y en esa rebatinga, en esos, digamos, como dice Frances Cartoon, en una historiadora norteamericana, en el bautizo previo a la violación, por llamarla por lo que realmente eso fue, en ese bautizo le pusieron Marina como le pudieron haber puesto cualquier otro nombre, ¿no? Y ese fue el nombre que conocemos, y ese en náhuatl, como no hay R, se convirtió en Malina y se puede asociar con Malinali. Aunque es un nombre de origen español traducido a náhuatl, digamos, se puede asociar con Malinali, que es una hierba sagrada que sirve de comunicación entre los niveles cósmicos y que quizás sea una interpretación simbólica de su papel de traductora. Y el reverencial es Malintzin, que es decir, Doña Marina, por así decirlo, Doña Malina, Doña Malintzin. Y Malinche es Malintzin de náhuatl, escuchado por los españoles que oían Malintzin y convertían en Malinche. Le ponían la E al final, como sucede con frecuencia en la españolización de los nombres náhuatl. ¿Cómo decirlo? Sí, es paradójico y a la vez, digamos que el poder tener tu nombre, darte tu nombre y conservar tu nombre, es generalmente un privilegio de los hombres privilegiados de las clases altas. En muchos otros contextos, el nombre es dado por alguien más, obedece a situaciones de cautiverio y de violencia, y eso es el caso de Marina. El nombre Marina, por eso realmente Yasnaya y el colectivo Malintzin en el que ella participa me han convencido que lo mejor es llamarla Malintzin, la nahuatlización del nombre, porque el nombre español tiene la carga brutal de la violencia con la que se asocia. Respecto a la importancia que tenía verla como una traidora, obviamente partir de la concepción que los conceptos de Estado y Nación no eran como los comprendemos ahora desde una visión un tanto occidental. Además, había pasado todo un proceso postrevolucionario en el que también la injerencia de las mujeres en la participación activa política había sido fundamental para reconocer lo que conocemos como el proceso de la Constitución de 1917. Sin embargo, en la Constitución de 1824 aparece por primera vez la idea de relación entre darle voz, es decir, los criollos dándole voz a las comunidades y a los pueblos originarios. Lo mencionan por primera vez ahí y es un antecedente importante porque además dentro de esta visión de los derechos sociales, de la tenencia de la tierra, del reparto agrario, la consideración de la voz, lo que hacía era que las personas que podían hablar sobre otras tuvieran los derechos sobre las propiedades que ellos tenían, ¿no? Y además esto es sumamente importante porque recae también en procesos de litigio que poco se habla, pero es fundamental tocarlo dentro de la historia del derecho indígena, porque incluso la hija de Malintzin litigó encomiendas que tenía por parte de su madre. Y así muchas de las mujeres de este periodo también litigaban esta parte y esta invisibilidad que se le da a estos procesos, no llamados legales en ese momento, pero sí de petición de palabras sobre los bienes de los cuales eran pertenecientes, se fue difuminando también con la concepción del derecho positivo que conocemos en México después de 1917. Entonces, entendido desde esta percepción un tanto legal, pero también desde la construcción histórica, era importante para cierto sector, que era el que le tocaba plantear la historia de bronce, hablar de esta versión de los vencidos,
utilizar la representatividad de las mujeres, en el caso de Malitzin, como la traición a esta liga importante de lo que había sido la emergencia del México, que además ni siquiera era una concepción de país como tal. Y esta relación tan chocante que hay de vincular a la mujer con la otredad del amor romántico, ¿sabes? En todas las construcciones históricas, y pasa también con este ejemplo que me encanta situar de Leona Vicario, que también la quisieron calumniar y llamar traidora por decir en ese entonces Lucas Alamán de que había seguido a la causa independentista por amoríos con Andrés Quintana Roo, a lo cual en su carta vindicativa ella responde: señor Alamán, el amor no es el único móvil de las mujeres, y estamos seguras que esa misma idea y percepción del desprenderse de la idea romántica, del seguir al hombre bajo cualquier contexto, no era la prioridad para estas mujeres, que lo único que básicamente podemos representar ahora que querían para ese entonces era la sobrevivencia. Hoy creo que es muy pertinente hablar de racismo, hablar de sexismo, hablar de esta idea de supremacismo de raza, que fue lo que finalmente subyacía en esta lucha de invasión de la cultura occidental a nuestro país. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de esto que está pasando en este momento en México respecto a la no respuesta de España a la carta que se envió, que el presidente Andrés Manuel mandó al gobierno español de que pidieran perdón, en función de lo que hemos estado hablando, de esta violencia racial y esta racialización y este racismo y clasismo que subyace casi en la vida cotidiana, no solo de esta ciudad, sino del país entero? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Se nos fue tu audio. A ver si puedes. Ajá. Hola. Ahora sí. Sí, creo que es un tema apasionante y polémico porque pone en escena, como bien dices, varias situaciones, ¿no? La primera es, sorprende, por un lado, que la reacción del Estado español actual a esto, porque sabemos que ha pedido, por ejemplo, ha reconocido y ha pedido disculpas por lo que sucedió con la población judía. Es decir, que es posible, o sea, no es algo que no haya hecho previamente. Eso, por un lado, creo que es muy importante para la humanidad tener procesos de reconocimiento. Eso ha pasado con el Holocausto, eso ha pasado con mucho. No se puede rearmar, digamos, y crear un mínimo, un piso básico de justicia y de cambio y de promesa de no repetición como humanidad si no reconocemos las violencias. Creo que el reconocimiento de las violencias es el primer paso. Y es fundamental. Entonces, la negativa a reconocer los efectos del colonialismo es, pues, digamos, va con un poco con todo, evidencia el hecho de que lo que sucedió aquí hace 500 años tiene una plena vigencia actualmente, que el mundo está ordenado con respecto de lo que sucedió, porque hace 500 años llega, digamos, que empieza el colonialismo, el establecimiento del orden colonial, que además va a alimentar el capitalismo, que genera clasismo después. El capitalismo no se explica, y muchas personas ya lo han estudiado y dicho, sin, por ejemplo, sin el sistema esclavista. Y el sistema esclavista, el esclavismo que conocemos de la población afrodescendiente, la gente allá fue secuestrada para poder explotar estos territorios. Y entonces creó una clasificación de cuerpos. Las personas europeas, como ha dicho Aura Cumbes, se convirtieron en personas blancas. Y las personas de ciertos lugares de África fueron categorizadas de otra manera, y los pueblos de aquí tan diversos fuimos categorizados como indígenas. Entonces, eso tiene plena, lo que sucedió hace 500 años explica el mundo como está ahorita. Eso por un lado. Por otro, yo tenía unas críticas fuertes sobre quién enuncia esa petición de perdón,
Primero porque me parece que habría que hablar más desde la idea de los pueblos, que es de resarcimiento, reconocimiento, y cuando en muchas de las tradiciones de justicia de los pueblos originarios hay un asunto de pensar qué sucedió en la comunidad para que esa comunidad haya dado pie a la existencia de alguien que asesinó, por ejemplo. O sea, son otro tipo de visiones de justicia restaurativa que me parece que una petición de perdón sigue estando en la lógica eurocentrista judio-cristiana, que es justamente el perdón y la culpa. Eso por un lado, y por el otro, que creo que no debería ser el jefe del Estado mexicano, independientemente de quién sea, el que está facultado para hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que históricamente el Estado mexicano es heredero, y es un proyecto criollo, y es heredero durante 200 años de la opresión colonial. Es un proyecto colonial también, o sea, no se acabó con la independencia. Y entonces creo que hay que replantear quién puede pedir, ahora sí que como dijeron los compas y las compas zapatistas, quién puede pedir perdón y quién puede otorgarlo. No creo que sea una discusión fácil, ¿no? Y creo que deberíamos verlos del lado del resarcimiento, de una reflexión colectiva de los efectos actuales de lo que sucedió hace 500 años, porque bien sabemos que el Estado español no existía ni el Estado mexicano, ¿no? Pero no podemos pensar que estos países llamados los que ahora les llaman de primer mundo desarrollados, son históricamente los beneficiados del ordenamiento colonial, ¿no? Entonces, creo que desde el asunto del reconocimiento, del resarcimiento y la reflexión podría rendir más frutos que desde la visión judio-cristiana y al final eurocentrista del perdón. Vamos a ir ahora a otra pausa para seguir hablando de esto, porque creo que habrá preguntas seguramente sobre este tema tan doloroso para México, que es el racismo, el autorracismo, el clasismo, especialmente ahora que estamos viviendo esta transformación del país y en donde hay una derecha que se enoja de que hasta dicen los naquitos estén gobernando, ¿no? Entonces es interesante seguir pues debatiendo y escarbando sobre esto que en México se habla poco, pero vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Hoy estamos hablando de Malitzin y hay una pregunta respecto de lo que hablamos en este segundo bloque, que fue sobre racismo, clasismo en México. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, cuando hablamos de Malitzin normalmente tendemos a sentir que quienes ejercieron principalmente el racismo eran los españoles, pero hay una película que se inauguró hace poco, que está muy buena y platica un poco la misma sorpresa que tenían los propios indígenas en México cuando ella ejercía el papel, digamos, de importante, de mujer importante como traductora, ¿no? Y a mí me parece que en este racismo, digamos, al hablar de este tema, vale la pena justamente como romper algunos cascajos, ¿no? Para poder precisamente llegar más profundo en ese sentido. Y creo que valdría la pena justamente hablar de la historia de Malitzin, no a partir de cuando ya es víctima, digamos, de los españoles. Entonces mi pregunta sería si se sabe algo, si hubiera alguna otra fuente que nos pudiera hablar sobre la historia previa de la vida de Malitzin. Gracias. Realmente, lamentablemente, la respuesta sería negativa. O sea, sabemos de Malitzin lo que dice Cortés, que la menciona 2 veces nada más. De hecho, el único momento en el relato de la conquista en que la menciona es para echarle la culpa de la matanza de Cholula, otro típico rasgo del discurso masculino, culpabilizar a las mujeres de los actos de violencia masculinos. Y luego la menciona más adelante en su viaje a Honduras, cuando la hace casarse con Antonio Jaramillo, bueno, cuando arregla el matrimonio con Antonio Jaramillo, y luego sabemos que con Jaramillo tuvo una hija, y de su hija, de los pleitos judiciales de su hija, podemos saber algo de su vida previa, pero en realidad no sabemos más. Y lo que habría que mencionar también es que Malitzin es excepcional porque es conocida, pero que hubo miles como ella. O
O sea, desde que los españoles desembarcaron en 1519 en las costas de lo que hoy es Veracruz, hasta 1521 y más adelante, les fueron entregadas, vendidas, ellos mismos secuestraron y esclavizaron a un inmenso número de mujeres indígenas. La esclavitud indígena es algo que casi no hablamos, pero al menos en el siglo XVI fueron cientos de miles de personas cautivadas en guerra, mujeres jóvenes sobre todo, mujeres y hombres jóvenes, y que fueron luego comerciados y vendidos y víctimas de todo tipo de violencias. Y entonces Malintzin es la única que conocemos de todos estos. Pero todas estas otras mujeres cautivas también fueron tan importantes como Malintzin. También utilizaron su cuerpo para, de alguna manera, incorporar a los españoles al mundo mesoamericano. O sea, cuando hablamos de mestizaje siempre pensamos en que lo que impera es de alguna manera la parte masculina española, la cultura occidental, la lengua. Esa es nuestra visión de mestizaje, pero estas mujeres hicieron otro tipo de relación, en que ellas mismas de alguna manera se apoderaron de los cuerpos de los españoles, tuvieron hijos con ellos, muchos de los cuales ellas criaron, y que fueron creando los vínculos que permitieron que los españoles vivieran en México. Además les daban de comer, además los curaban de sus heridas, además los vestían, probablemente decoraban sus cuerpos. O sea, finalmente estas mujeres empezaron a interactuar con los españoles de una manera mucho más directa y mucho más íntima que los varones. Y eso fue uno de los puentes fundamentales que permitieron que los españoles se establecieran en México. La esclavitud, aparte de la esclavitud animal que sabemos que todavía falta para que se libere a los animales y esperemos que no sea mucho tiempo, ¿la esclavitud humana todavía existe? Como todo proceso de opresión, muta, dependiendo del contexto y los siglos. Justo pensaba en la figura tan representante de Malintzin y de otras mujeres, en una cuestión que repito mucho por la importancia de voltear los ojos hacia el asunto de la tierra y el asunto de la tierra, de cuántas mujeres tienen acceso a la tierra comunal o ejidal en México. Y si este poco acceso a ciertos servicios también es otra forma de seguir invisibilizando, pero a la vez oprimiendo el trabajo que de forma histórica han desempeñado las mujeres. En México el 25% de las mujeres, menos del 25%, tiene acceso a la tenencia de la tierra. Y estamos hablando de porciones muy pequeñas y sobre todo de la forma en la cual tienen acceso, a pesar de las distintas reformas a la ley agraria y a la ley de desarrollo sustentable que permite ya la creación igualitaria de forma sustantiva en las asambleas y en la creación de estos sitios donde ellas puedan tomar valor y decisión a través de la palabra, porque es importante esta representación. Es decir, la mayoría de ellas trabaja la tierra. Pero ¿qué sucede? Los hombres que pueden ser los titulares emigran a Estados Unidos, ellas se quedan trabajando la tierra, pero sin el título, sin el derecho por las asambleas en muchas ocasiones. No podríamos hablar desde los términos restaurativos de la mujer hacia el acceso a la justicia si no difuminamos otras formas de esclavitud y de opresión que tenemos ahora, pretendidas en estos discursos legales como candados de acceso a ciertos derechos. Y eso es importantísimo porque además no solamente es un ámbito que se tiene que discutir de forma local, sino de manera internacional, haciendo esta analogía obviamente con lo que significa la esclavitud, el concepto que tenían hace 500 años con las distintas formas de esclavitud que ahora se tienen. Repetimos de forma muy, muy puntual que no hay una revolución que propiamente al cuerpo de la mujer le haya hecho justicia, porque todavía no puede haber una decisión sobre el cuerpo en distintos puntos, ¿no? Y entraríamos en otros temas y entraríamos en otros debates, pero en la posición de la tierra, que tanto la hija de Malintzin peleó hace 500 años como ahora las mujeres organizadas están exigiendo en un cambio estructural dentro de la ley agraria, esa reforma agraria sería la manera más precisa de decir hay una restauración política a través del cuerpo de las mujeres teniendo como una representación tan importante como Malintzin. Pero esta reivindicación de la que tú hablas, de la posición de la tierra, también es muy relevante. Entonces, no sé, Yasnaya, si tú quieres abundar sobre este tema. Creo que primero habría que plantear que si bien
Podríamos decir, digamos, dado que tenemos que decirlo en español, que Malintzin era una esclava. El sistema a lo que se podía llamar esclavitud en Mesoamérica era muy distinto al que después se implementó. Por ejemplo, se podía salir o entrar de esa categoría dependiendo de varias consideraciones. Había, por ejemplo, en ciertos casos, no sé, hambrunas, por lo que estaba viendo en la bibliografía, en la que ciertas personas se pasaban a la categoría para poder tener asegurados los alimentos y ya después podían volver a salir de la categoría. Entonces no es este sistema que después se vuelve como el one drop, ¿no? O sea, una gota de sangre ya te hace esclavo, que es hereditario y que es sistémico y sistemático. Entonces sí creo que tendríamos que ver distinto, o sea, historizar y poner en circunstancias ese sistema y por otro lado el otro. También hay que considerar que cuando, digamos, la cultura de la guerra era bien distinta también en Mesoamérica y los valores y todo lo que estaba asociado. Entonces, Aura Cumes decía, ¿por qué estamos diciendo que las personas entregaban a las mujeres como objetos si bien estaban bajo amenaza? O sea, no es que los hayan entregado voluntariamente porque sí. Y también que en esas circunstancias la categoría indio o indígena, de hecho la categoría indígena todavía no se habilita hasta el siglo XIX. Lo que empezamos a tener es la categoría india, pero habría que preguntarse si inicialmente ya estaba esa categoría ya muy fija, porque entendemos que estaba más bien la categoría nativo, y lo que todavía importaba en ese momento era la diferencia entre macehuales, o sea, pueblo llano, y personas nativas de la nobleza. Entonces, ahí Malintzin tenía que navegar un sistema muy complejo que ella conocía, en la que ella no tenía ninguna, ninguna alianza ni ninguna lealtad con Tenochtitlan, todo lo contrario, o sea, su pueblo estaba sujeto y tenía que entregar tributo, entonces no le debía ninguna lealtad a Tenochtitlan y su vida estaba todo el tiempo en riesgo. Entonces, yo creo, poniéndome en su lugar, que el primer objetivo de ella era estar viva, o sea, mantenerse viva durante todos esos acontecimientos y después ir en medida de lo posible mejorando lo más posible su situación, y por esto tenía que estar midiendo y utilizando un poco esta violencia de los españoles a como ella iba necesitando, y ella podía modular eso, ¿no? Y eso es un poder increíble. Y también en ese sentido, también creo que es importante entonces ver que las categorías de ese momento de su vida son muy distintas a después de lo que se fue haciendo el establecimiento del orden colonial. En ese primer momento son muy poquitos españoles, no está establecido el orden colonial, ¿no? Está sucediendo otra cosa. Por eso sí, para mí es muy importante diferenciar la caída de Tenochtitlan, las guerras de conquista y el establecimiento del orden colonial que se va dando. O sea, nadie de quienes participaron dijeron, oh, esto es la conquista, fíjense, y esto va a pasar después. No sucedió así. Sin embargo, creo que también es importante reflexionar sobre el feminismo y las mujeres indígenas, que es que creo que nosotras hemos tenido no feminismo, porque creo el feminismo quisiera fijarlo en una tradición, tiene su propia tradición, su cuerpo de lecturas está organizado por olas, etcétera, pero eso no significa que las mujeres indígenas no tengamos movimientos de mujeres. Yo creo que hay muchos movimientos de mujeres, uno de ellos es el feminismo de orden occidental, pero nosotros tenemos movimiento que desde hace 500 años sobre todo se ha establecido en la defensa del territorio, de la defensa de la tierra y de los bienes comunes, ¿no? Y ahí hemos estado siempre las mujeres. Pues qué maravilla de concepto de feminismo es ese, ¿verdad? El feminismo que tiene que ver con la fuerza vital de la tierra y cómo respetarla. Vamos a ir al último bloque, pero yo quiero anunciarles que en este último bloque vamos a hacer una consulta popular. Pero ahorita vamos en este último bloque a tratar de hacer entre nosotros una consulta popular sobre cuál sería la forma de reivindicar realmente a Malintzin en este momento, en una realidad, en un acto real, y a la mujer indígena también, darles su lugar, al menos en esta sociedad tan occidentalizada que tanto mira hacia Europa, hacia Estados Unidos, que pues ya realmente no tienen mucho que ofrecernos a nivel de modelo, como sabemos, pues ya no creo que a nadie de nosotros nos interese
vestirnos a la europea, pensar a la europea o a la norteamericana. Más bien están resurgiendo los saberes de este lado del planeta y eso nos hace muy felices, pero no se vayan porque vamos a volver al final de estos jueves de debate con una consulta popular sobre Malitzin. Vamos a esa pausa entonces. La consulta popular que hoy les estamos proponiendo y también para quienes participan en redes sociales puedan votar con nosotras aquí, es la siguiente. ¿Estarían de acuerdo en que en la glorieta de Reforma se quitara, bueno, de hecho ahorita no está el monumento a Colón porque se está restaurando, que el monumento a Colón se quedara guardado como un monumento histórico y que en esa glorieta se pusiera la estatua de de Malitzin, no doña Marina, no Malinche, de Malitzin, ahí en el Paseo de la Reforma, y que tal vez también fuera un monumento de reivindicación de los pueblos originarios. Entonces yo quisiera preguntarles, primero que nada, a nuestros conocedores del tema, nuestras conocedoras ponentas de hoy, ¿qué piensan de esta idea nada más como teóricamente? Y ahorita hacemos una consulta popular para ver si es cierto que esto es posible. Para mí me pareció una cosa muy simbólica esta pregunta sobre si es la posibilidad de colocar ahí la figura de Malitzin en lugar de la de Cristóbal Colón, porque me remite justo a este pasaje histórico y que además siempre he considerado que la historia de las mujeres les vincula por las mismas causas siempre, y hablábamos desde Malitzin hasta Leona Vicario, que la cité anteriormente, y ahora Dolores Jiménez y Muro, que dicho está de paso, ella es la redactora del prólogo del Plan de Ayala, un documento muy poderoso sobre la tenencia de la tierra, pero además de un documento que fue primordial en ese tiempo, que fue el Plan de Tacubaya de marzo de 1911, que retomó las consignas que ella emitió en ese mitin del movimiento sobre la supresión de las municipalidades, la independencia y el reparto agrario también a mujeres y a hombres. En esos 15 puntos del Plan de Tacubaya, que es un documento que retoma y que bastantes historiadores también han llegado a la conclusión que tiene fuente, es una gran fuente de lo que después fue el Plan de Ayala, publicado hasta el 28 de noviembre de 1911, pues retoman esto que hemos venido hablando sobre la tenencia de la tierra. Y para mí hablar de personajes como Malitzin, como Dolores Jiménez y Muro, en esta correlación que hay histórica, geográfica, temporal e intergeneracional entre las mujeres de la historia, de aquellas que son visibles, aquellas que podemos pronunciar, justo son estas causas que van muy ligadas a la autonomía, y a una autonomía no desde la relación con el poder, sino con la relación con nuestros cuerpos. Y eso me pareció como un guiño bien interesante a esta consulta que nos están haciendo ahorita, porque es retomar también un poquito esa fuerza política de estas mujeres, de estas ancestras que me gusta llamarlas, organizadas, y que estoy plenamente segura que si en ese tiempo de 1910 ya supieran que ahora iba a haber en ese lugar un monumento que resignificara la figura histórica de Malitzin, pues estarían muchísimo más contentas de haber elegido ese lugar para hacer un mitin. Yasnaya. Bueno, yo no podría estar en mayor acuerdo, o sea, me parece muy bien, porque creo que hay un asunto de, bueno, hubo una colonización y una explotación del territorio, o sea, esos países de primer mundo y sus estados de bienestar están construidos sobre la explotación de estos territorios, entonces siguen recordando esa colonización del territorio, sembrando esos monumentos. Y entonces tienen un peso simbólico tan fuerte que cuando hay movilizaciones, como pasó en 1992 en los otros 500 años, lo primero que se hace, y se ha visto en Estados Unidos, ahora con las escuelas residenciales en Canadá, es que se va y se quita. Es como esto, o sea, con este objeto que pones ahí como monumento me estás recordando y actualizando simbólicamente. Luego dicen, pero no importa. Bueno, si no importara, no generaría esta de ¿por qué lo quitan?, ¿no? O sea, es importante. Entonces, nos actualizan la colonización simbólica por medio de la colocación de ese tipo de monumentos. Sin embargo, aquí quisiera apuntar otra cosa.
poner monumentos que además tienen, digamos, de algún modo intentan reproducir el cuerpo y la cara de un personaje, es de una tradición profundamente occidental, ¿no? Hay una novela muy buena que habla de eso, Orhan Pamuk, sobre la representación del cuerpo. Entonces yo pienso, bueno, está bien, o sea, pongamos ahí un monumento a Malintzin, pero ¿qué otras maneras de recordar y rememorar tenemos que no sean las del opresor? O sea, porque de algún modo, pues sí, vamos a tomar la arma del opresor, que es el monumento, resemantizarlo, cambiarlo por otra mujer, pero al final esa es su manera de recordar. Y nosotros tenemos otros modos de rememorar y recordar, que no es colocar copias en piedra de cuerpos humanos a los que les atribuimos. Bueno, qué interesante es este debate, porque también tendríamos que pensar no solo otras formas, sino también quién haría un monumento así, una escultora indígena, una forma de escultura completamente distinta que no sea una escultura basada en los cánones occidentales, y muchas otras preguntas. Tenemos ya muy pocos minutos para nuestra consulta popular, pero si quieres un minutito. Un minutito. Ajá. Con todo gusto. Pues a mí me parece que durante 500 años la mirada que hemos tenido sobre eso que se llamó América ha sido la mirada de la cultura occidental, ha sido la mirada de los hombres blancos, ha sido la mirada de la tradición católica, y que no se trata de negarla, pero esos 500 años no son solo eso. Han sido 500 años en que los pueblos indígenas han sobrevivido, se han adaptado, han resistido, en que las mujeres indígenas han enfrentado violencias, marginaciones, pero también han luchado, han reivindicado, y la sociedad mexicana del siglo XXI no es solo producto de lo que hicieron los hombres blancos, de lo que hizo Cortés, de lo que hizo Colón, y creo que es momento, 500 años después, de que veamos esas otras miradas y de que reconozcamos esas otras voces que siempre han estado ahí, pero han sido acalladas. Por eso me parece que un monumento diferente a unos personajes diferentes es una manera de imaginar un México diferente también. Magnífico. Bueno, pasemos entonces a nuestra consulta popular antes de que se acabe el tiempo. Tenemos entonces 3 opciones, básicamente, ¿no? Más bien 4. Primera pregunta, que se quede el monumento de Cristóbal Colón, porque es una obra maestra de la escultura europea. ¿Quién está de acuerdo? Nadie. En las redes sociales, nadie está de acuerdo con que se quede la estatua de Colón. Segunda posibilidad. Perfecto, hay que quitarlo. También haremos esa consulta popular. Es para otra consulta, ¿verdad? Pero a ver, segunda, que ese monumento sea solamente dedicado a los pueblos originarios y no necesariamente a la Malinche o a la Malitzin. Quitémosle ya ese mote de Malinche. Que ese monumento sea dedicado a los pueblos originarios, que es una de las propuestas que tienen en el Senado. Levanten la mano los que estén de acuerdo con esta propuesta. Bastante gente, 1, 2, y no estaría la Malinche en ese Malitzin en ese monumento. Solo estaría un monumento alusivo a los pueblos originarios. Les pido levanten la mano una vez más. Bueno, tenemos una buena cantidad, ¿no? Ustedes están tomando en cuenta. Muy bien. Tercera opción, que sea un monumento a Malitzin, donde así como lo pueda imaginar la artista que va a hacer esto, esté la presencia también de las mujeres indígenas de todo el país. A esa nos gusta más, a la mayoría. Sí, a mí también, esa me encanta. Y cuarta, la que nos propone Chasnaya, que sería que se haga una cosa totalmente diferente, a lo mejor un huerto en esa glorieta, a lo mejor otra manera distinta de mencionar un monumento
a la tierra, un monumento a la diosa madre, un monumento a nuestra fuerza vital. ¿Quién está de acuerdo con esa? 1, 2, 3, 4, más poquitos. Allá. Muy bien, en nuestra consulta popular de hoy ganó sin lugar a dudas un monumento donde esté la figura, la presencia de Malitzin y también de las mujeres indígenas, una reivindicación a todas las mujeres indígenas de este país, a quienes hoy, al fin de esta charla, de este primer jueves de debate, les estamos enviando el más caluroso agradecimiento, porque seguimos diciendo, son ustedes, las mujeres indígenas, quienes sostienen este país desde hace más de 500 años. Agradecemos la presencia de la Secretaria de Cultura de Gobierno de la Ciudad de México y a la Faro Cosmos por recibirnos en estos jueves de debate. Saludamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por este maravilloso espacio también y por todo lo que está ocurriendo con esta transformación en este nuevo mundo que queremos construir para nuestros pueblos y para que haya realmente inclusión de todas, de todos, de todes. Este México nuestro de hoy tiene que darle cabida a todas las voces. Muchas gracias, Chasnaya, desde allá donde estás en Oaxaca. Muchas gracias a ti también, Yelitza Ruiz, y a ti, Federico, por esta maravillosa inauguración de estos jueves de debate. Les esperamos porque se trata de veras de hablar sin tapujos, sin tapabocas, de todo lo que tenemos que hablar en este país. Muchas gracias a todas por su participación. Muy amables.